Matemáticas, incas, nudos, fábulas, todo esto en una sola palabra, el quipu. El quipu fue un instrumento de almacenamiento de información que se manejó en el antiguo imperio inca, aproximadamente hace 2500 años antes de Cristo. Como sabes, el imperio inca fue un imperio bastante poderoso, que se extendió en los países que nosotros conocemos actualmente como Baja Colombia, Ecuador, Perú, que era el centro del imperio, la actual Bolivia y la parte norte de Argentina. Como los territorios del imperio inca eran tan extensos, necesitaban un sistema para poder llevar la contabilidad de personas, de territorios, de riquezas. Por eso los incas se las ingeniaron y crearon este sistema novedoso y difícil de comprender hasta hoy en día llamado quipu. La palabra quipu viene del antiguo quichua que significa nudos, porque precisamente el quipu es eso, nudos. Un sistema de nudos que está atados a una cuerda principal y a otras cuerdas secundarias. Y de acuerdo a la ubicación de estos nudos podemos hacer diferentes operaciones matemáticas e incluso guardar información lingüística como son cuentos y fábulas. Que actualmente tenemos conocimiento sobre el quipu y más o menos entendemos su funcionamiento, lamentablemente la mayoría de conocimiento sobre este instrumento se perdió a causa de la colonia española. Con los españoles, su nueva imposición en la cultura, en la religión y en el idioma se fue quedando en el olvido el quipu, llegando a quedar pocos vestigios de ellos hasta hoy en día. Como les comentaba, el quipu es bastante complicado de entender y difícil de descifrar, aunque bastantes historiadores y matemáticos y científicos han podido descifrar parte de él, todavía queda un gran porcentaje que no podemos entender. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente tenemos aproximaciones de cómo hacer estas operaciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero operaciones más complejas todavía están en estudio. El porcentaje que todavía no se ha podido descifrar es el código lingüístico. Como les mencioné anteriormente, el quipu no solamente servía para las matemáticas, sino que contenía información como cuentos, como fábulas, pero lamentablemente no hemos podido resolver este dilema. El quipu estaba conformado por un sistema de cuerdas. Una cuerda principal de manera horizontal con diferentes cuerdas de manera vertical que se denominan colgantes. Estos colgantes y esta cuerda principal tenían una gran longitud. Podía llegar a medir hasta más de 1 metro y tenía diferentes colores. Estos colores que tenía las cuerdas del quipu representaban el objeto que se quería contabilizar. Es decir, si las cuerdas eran de color amarillo, probablemente querían contabilizar el oro. Si era negro, era para llevar el tiempo. Si era azul, era para contabilizar el agua. Y si era rojo, para contabilizar el ejército. Había un sinnúmero de colores para cada objeto. En estas cuerdas llamadas colgantes es donde se procedían a ubicar los nudos. Estos nudos iban de diferentes posiciones de acuerdo a la operación que se iba a realizar. Los nudos tenían diferentes formas. Teníamos nudos simples con una sola vuelta, teníamos nudos un poco más complejos con 2, 3 o más vueltas y tenemos el nudo especial que era un nudo en forma de 8. Cada uno representaba un número en específico. Y su ubicación variaba según la operación. En algunos casos estos nudos iban en cuerdas específicas de unidades. ¿Esto qué quiere decir? Habían cuerdas para las unidades, cuerdas para las decenas, para las centenas, las unidades de 1000 y sucesivamente. Y había otras ocasiones en donde los nudos se ubicaban en una misma cuerda, ya que esta cuerda en la parte superior podía representar las unidades, en la parte media las decenas y en las partes inferiores las centenas. Descifrar el quipu inclusive era un privilegio en la época del imperio inca. No todos podían descifrarlo y no todos podían tenerlos en sus manos. Los encargados de descifrar y de llevar la información a los diferentes pueblos eran los chasquis. Los chasquis eran los corredores oficiales del imperio inca.
Ellos se encargaban de recorrer distancias muy largas en poco tiempo para llevar información precisa y oportuna que salía desde el emperador o desde Cusco. Estos chasquis hacían su recorrido por el camino del Inca, en donde tenían relevos y lugares para descansar. Como los caminos eran ciertamente peligrosos, ellos tenían la información contenida en el quipu, que nadie más podía resolver, y por ende la información estaba bien asegurada. Para finalizar este pequeño resumen de lo que es el quipu, te diré que esta civilización inca estaba muy avanzada. Ya manejaban inclusive el número cero. Es por eso que sus matemáticas trascendieron y trascienden el día de hoy.